Bienvenidos al Poder para Crear en Conciencia. Es un espacio donde compartimos información sobre temas de energía, neurociencia, espiritualidad práctica, tecnología cuántica, todo lo que pueda ayudar para el autoconocimiento y transformación. Soy Fabiola de la Torre, terapeuta con tecnología cuántica, ya casi por 10 años acompañando a personas en su proceso de transformación utilizando tecnología cuántica y herramientas holísticas para acompañarlas en este proceso de desconexión a un equilibrio, a una reconexión y claridad con su propósito de vida. Así que sé que cuando tomamos conciencia de nuestro poder, podemos cambiar nuestra realidad. Este podcast es una forma de contribuir de manera amorosa y ser más los que conectemos con nuestro poder para crear en una realidad más alineada al bienestar y a una vida plena. Así que hoy les quiero hacer una pregunta. Si nuestras memorias hablaran, ¿qué dirían sobre la vida que estamos viviendo? ¿Dirían que somos personas libres, creadoras de nuestra realidad o que estamos atrapadas como en esos bucles, en esas historias que se repiten y se repiten sin darnos cuenta? Para responder esta pregunta, hoy estoy súper emocionada porque nos acompaña una terapeuta que amo y adoro, es Laura Garfias, amiga hermosa ya de hace muchos años y compañera de Camino de Vida, especialista en sistemas de biodescodificación integrativa, hipnosis ericksoniana, barras de Access, constelaciones fluviales, sonoterapia, bueno, infinidad de certificaciones que tiene también. Y ella nos va a ayudar a entender cómo nuestras memorias impactan nuestra vida y qué podemos hacer para reescribirlas. Así que bienvenida, Milau, hermosa, y bueno, pues cuéntanos un poquito sobre tu camino en este tema. ¿Cómo llegaste a trabajar con la mente subconsciente y cómo defines este concepto de memorias en nuestro subconsciente? Hola, mi Fabi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ya sabes Feliz. que siempre es un placer compartir contigo y ahora en este nuevo espacio que me encanta. Bueno, pues, Gracias. ¿cómo comenzamos con esto? Pues primero con nosotros mismos, ¿no? Definitivamente. Como Ujú. mencionaste, tengo diferentes y varias especialidades, pero principalmente las fui tomando para mí, ¿no? Para tener un mayor entendimiento de lo que era mi proceso de vida, etcétera. Todo está probado. Yo soy el conejillo de Indias, ¿no? Todo está probado en mí, ¿no? Entonces, ya seguramente a ti también te pasó, pues vas probando una terapia y esa te lleva a otra y te lleva a otra, como para ir afinando, ¿no? Nuestro proceso de vida. Ajá. Lo padre de esto es que nos damos cuenta de la evolución constante que tenemos, Fabi. Cuando tú comenzaste, también tenías otra especialidad totalmente diferente a la que hoy tienes, ¿no? Y también tu abanico se ha ampliado enormemente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que todo esto suma, ¿no? Y justo esa evolución mía de mi crecimiento personal me ha llevado a este punto de conciencia, de compartir esa conciencia con mis consultantes, con las personitas que nos siguen, para que también todo se convierta en algo mucho más fácil y ligero, ¿no? Sí, 100%. Ahorita que decías eso, sí, creo que somos nosotros los primeros que yo siempre les digo, es que yo ya me lo unté, me lo comí, me lo fumé, me lo embadurné, me lo metí en la cabeza, o sea, todo yo ya, lo que te estoy diciendo es porque yo ya lo probé, literal. Y sí, es ese proceso justamente que vas definiendo tú como... pues lo que va siendo más provechoso, ¿no? Pero sí, definitivamente es parte de ese crecimiento. Qué bonito. Y de alguna manera, ¿qué tipo de información
ahorita para entrar a este tema de nuestras memorias, ¿qué tipo de información guardan esas memorias? ¿Cómo podríamos saber qué información y cómo nos influyen en nuestra vida esas memorias, Milau? Sí, mira, preguntabas, bueno, y si las memorias hablaran, entenderíamos muchísimas cosas. Exacto. Mucho de nuestras experiencias actuales, ¿no? ¿Qué se guardan en esas memorias? Absolutamente todo, Fabi. Todo. Y Mm, no nada más de nosotros, sino de todo nuestro transgeneracional, todo nuestro árbol genealógico. Aquí lo importante es que no nos desgastemos tratando de entender todo lo que vivieron nuestros ancestros. ¿Sí? Yo les digo, es padre y es muy enriquecedor estudiar tu pasado, pero una cosa es estudiar tu pasado y otra cosa es engancharte con tu pasado, claro, ¿no? claro. Sí, sí. Definitivamente, y no es descabellado, sabemos que nosotros somos consecuencia de lo que vivieron, ¿sí? Yo les digo, a veces, dependiendo de nuestro consultante, va a valer la pena, pues a lo mejor llegar un poquito más a profundidad. Pero también hay consultantes que es preferible que mejor sea de aquí para adelante, porque hay memorias, ¿sí? Hay información en esas memorias que realmente pueden ser muy dolorosas, pero también es muy enriquecedor cuando lo tomas de esa forma. ¿Por qué? Porque yo les digo, podrías escribir un libro de la historia de tu familia. La verdad es Claro. que es, bueno, seguramente a ti te ha pasado que indagando un poco sobre la historia de los consultantes, pues tenemos personajes de la revolución, ¿no? De la independencia que dices, wow, ¿no? O sea, está padrísima esta historia, pero aquí lo importante, como te mencionaba, es no engancharnos con esa información. Ok, y es una línea bien delgada, ¿no? Porque sí, evidentemente hay personas que como que es rascarle a la herida y otra vez entrar como en ese bucle, ¿no? De, pero es que, ¿no? El sufrimiento, cuando en realidad no se trata de rascarle para que vuelva a salir el dolor, sino se trata de observar desde un punto de vista disasociado a eso que nos afectó. ¿No? Pero ahí, digo, sí, es todo un proceso, ¿no? Que hay que compartirle a la persona para que no se enganche en esa memoria, en ese pasado. Y, por ejemplo, ¿tú cómo lo alineas? ¿Cómo lo haces para que no se caiga en esa, pues, en ese momento doloroso o de sufrimiento? Porque ya es por elección realmente, ¿no? Que se vive eso. Pero, ¿cómo lo haces? Sí, mira, yo considero que es súper importante el significado que le damos a las palabras, a las experiencias y qué tanto nos queremos enganchar con la situación. A veces es inevitable que nos enganchemos y que haya sufrimiento, pero yo tengo una frase que me encanta que es, sé parte, pero debes de estar aparte. Ay, sí, ¿Sí? sí, me encanta. Porque somos parte, por supuesto que somos parte de la historia de nuestro transgeneracional. Ajá. Ujú, Pero sí podemos estar aparte. ¿Cómo lo logramos con lo que mencionaste, Fabi? Siendo conscientes. ujú, Tú tienes que convertirte en el mayor observador de tu vida, de tu comportamiento, de tus acciones, de tus experiencias. Eso sí, probablemente nos va a llevar a entender que está ligado a experiencias de la abuela, bisabuela, el tío, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta a través de ese estudio de tu pasado, así que nos damos cuenta que estamos repitiendo, entonces ahí es donde tomamos la responsabilidad de lo que viene de ahora en adelante en nuestra vida. Muchas veces y desafortunadamente nos gusta y aparte nos conviene ser víctimas, continuar en ese estado. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, obtenemos un beneficio, que es el beneficio oculto, ¿no? O sí, además ya estás tan acostumbrado a vivir en ese estado que de verdad es muy difícil cambiarlo o salirte de ahí. Ajá. sí, sí, Pero sí. cuando entiendes que de dónde viene todo esto, de dónde vienen o de dónde estás repitiendo esas experiencias, ahí es donde tú dices, ok, entonces sí soy parte de esa historia, pero estoy aparte. ¿Por qué? Porque tengo un superpoder que es el poder de elección y que Totalmente. quiero de ahora en adelante. Exacto. Y justo ahorita que hablabas de ese tema de la víctima,
esas famosas ventajas secundarias, ¿no? También que ante todo y ahora sí que de manera inconsciente vamos buscando esa ventaja secundaria de esa situación. ¿Qué nos podrías decir tú como para identificar justo esa diferencia entre esas memorias conscientes y esas memorias subconscientes? ¿Qué diferencia hay? Mira, en todo este tiempo que más o menos llevamos los mismos años de terapeutas, te das cuenta perfectamente cuando el consultante, elige seguir viviendo en esa situación, pero te repito, no porque quiera, porque tampoco está padre vivir así, es porque no ha aprendido a vivir de otra forma. Exacto. Entonces, por eso es súper importante reprogramar todos esos conceptos, significados que tenemos, perdón, de todo lo que vivimos e incluso resignificar lo que nos enseñaron nuestros padres. Ya no nos vayamos más atrás, vámonos a quedar en nuestros padres. Porque nosotros somos la consecuencia y el reflejo de nuestros padres, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos Sí, son los que nos educaron. Y eso sí, nos llevó a tener un concepto, una percepción de cada situación que estamos viviendo, ujú, ¿sí? Un punto importante para también desapegarte de esa historia es ser compasivo contigo. ¿Sí? Porque también algunas experiencias de las que tenemos ya nos pertenecen a nosotros. ¿Y por qué? ¿Dónde cambia ese switch? Porque ya tuviste, ya observaste, ya tienes el conocimiento, ya tienes la conciencia, pero aún así estás lo eligiendo elige. continuar con eso. Ajá. Sí, sí, justamente ahí es donde te iba a decir, a ver, somos víctimas entonces de esas programaciones que traemos de nuestros padres y nuestro linaje y demás, eh, pero podemos cambiarlas, o sea, y cuando llega esa conciencia que nos estamos dando cuenta de que nos estamos dando cuenta, ya no se vale seguirle otorgando ese poder, ¿no? A nuestra familia, ancestros, linaje, padres, lo que como le quieran llamar, porque ya nos estamos dando cuenta nosotros de esa historia o de esa programación o de esas memorias y ya tenemos ese poder de elección, ¿cierto? Ahí es donde se hace justo ese cambio, ¿no? Así es, pero también nos falta mencionar la parte linda de esto, Ajá, porque nos estamos enfocando a lo mejor en lo que no nos contribuye tanto. Sin exacto. embargo, también hay una programación, una información en esas memorias que hoy nos llevan a tener también ciertas actitudes muy buenas que nos Claro. contribuyen, Ujú, nos llevan también a tener talentos, ¿no? A heredar ujú, talentos, ajá, y sí. que esa también es la parte linda, ¿no? De tomar. Así es la vida. Nosotros tenemos que hacer más de lo que nos beneficia y menos de lo que no nos beneficia, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí, pero yo creo que la diferencia y el punto de partida, como acabas de decir hace ratito, es justo esa parte de hacerte consciente, ¿no? Si no lo haces consciente, si no lo observas, en ti va a estar en chino y le vas a seguir dando el foco y el poder a, pues, a la mamá, al papá, a quien tú quieras, ¿no? De esa situación que te programó inconscientemente en algún momento. ¿Cuáles son, por tu experiencia, cuáles son esas patrones inconscientes o memorias inconscientes que más se repiten en tu caso, que más has tratado, sí, en tus consultantes? Ok, bueno, pues uno es el tema de enfermedades, Ok, ¿sí? ajá, Dos, el tema de pareja. ajá, Tres, el tema del dinero. ok. Son, O sea, le pondrías así ese primero, enfermedades, o sea, una somatización de situaciones físicas, luego relaciones de pareja y luego tema de dinero. Y en relación al primer punto de, por ejemplo, esa somatización,
¿dónde encuentras tú que se da como esa impronta o cómo más bien el consultante se da cuenta de que esa somatización que está teniendo o ese síntoma que ya está viviendo su cuerpo físico viene de una memoria? Fíjate, yo trabajo con el escáner cuántico, ¿Mm? que es como el bebé del esquío, ¿no? Ajá, ajá. Y este aparatito que te lee todos tus órganos, todo tu cuerpo, a mí me lleva a observar qué órganos están fuera del rango. Algo impresionante que el esquío lo hace muchísimo mejor. Es impactante, Fabi, como por ejemplo me sale un tema de vesícula, ¿sí? Que la vesícula es una gran pérdida, ajá. Sí, sí. Eh, pero la persona, mi consultante, no tiene ningún tema de la vesícula. Pero cuando le toco el tema de la vesícula, resulta que a la mamá o al papá o al abuelo, bisabuelo, etcétera, tuvo un tema importante con la vesícula, Ok, ¿no? ok. Entonces, Sí, es increíble. cómo están las frecuencias ahí latentes? Que la vez pasada hablábamos sobre la epigenética, ¿no? Y te Sí. comentaba que si al nacer cada niño, como le hacemos la prueba del tamiz, hicieran ese examen sí o sí de epigenética, otra cosa sería, porque ahí nos indica qué frecuencias están latentes. Ajá. Sí, 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 Entonces, sí. ¿yo qué hago con el escáner? Bueno, pues lo ligo a lo emocional cada órgano. Cuando yo le comento al consultante a qué está ligado, pues le cuadra perfectamente, ¿no? Y Sí, sí. ahí ya vamos indagando un poquito más en la historia, porque te digo, justamente no te pertenece a ti esa historia, le Exacto. pertenece a alguien más. Exacto. Sí, 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 somos antenitas, somos antenas que recibimos y emitimos información, ¿no? A través de frecuencias y de vibraciones. Y en el tema de relaciones de pareja, digo, puede ser a lo mejor más evidente que sí, te estás dando cuenta que estás teniendo una relación tóxica o que no está funcionando como tú quisieras o como tú esperarías. Y ahí, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, ahí yo tengo un formato donde es un cuestionario que me responden y dentro de ese formato me describen a mamá, a papá y a la Ujú. pareja actual o a la última pareja. Esto a mí me Ajá. reduce, Fabi, a la negación, porque si yo me voy directo y te digo, a ver, tu pareja es la representación de mamá o de papá o de ambos, viene la negación. No, no, pero si yo, no, mi mamá es así, es un amor, mi papá igual, etcétera, ¿no? Todo bien. Todo bien, ajá. Pero Ajá. cuando lo plasman, lo escriben, los describen y van analizando y comparando las cualidades y defectos de mamá, de papá y de su pareja, ahí es donde dicen, ¿cómo? Ajá, pero entonces yo ya no lucho, ¿no? Como terapeuta con la negación, Ajá. sino Sí, ellos al leerlo, ahí hacen conciencia, porque claro. les digo, tú vas a elegir a tu pareja desde los valores o las Ujú. heridas que te hayan dejado tus padres. Y Claro, te digo, y no es claro. descabellado, Fabi, porque si tuvimos un papá que quizá fue infiel, Ujú, ajá. Entonces, tú vas a ser infiel o vas a recibir en tu vida personas infieles, ujú, ¿sí? Y entonces, ujú, porque eso aprendiste. Tú mm, viste que eso era normal. Ajá. ujú, Por ejemplo, ayer tuve una consultante que trae temas de pareja importantes y me cuenta un poquito más. Me dice, es que mis papás se separaban, regresaban, se separaban, regresaban. Y eso está sucediendo con su última pareja, ¿no? Estamos normalizando eso porque así lo vimos desde niños, ¿no? Y claro, dices, totalmente. está bien. ¿Qué pasa? Cuando sales al mundo, observas que hay parejas que se dan amor, que se dan respeto, que hay cordialidad, que hay comunicación, entonces tú dices, a ver, a ver, a ver, a ver.
¿cómo está esto? Si yo estoy acostumbrada, ¿no?, a tener este tipo de parejas. Y esa incomodidad, Fabi, que se empieza a generar, es lo que nos hace movernos. Sí. Sí, y yo creo que esa incomodidad y la conciencia, insisto, porque podemos, o sea, nos puede estar pasando así, enfrentito de nosotros y no lo queremos ver, ¿no? Y estamos súper incómodos o incómodas y no lo vemos, ¿no? Entonces yo creo que sí es esa incomodidad más conciencia, ¿no? Y querer, obviamente, algo distinto, ¿no? Exacto. Darte cuenta que quieres algo distinto. Y en el tema del dinero, en el tema económico, o de ese autosabotaje, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo procesas? Bueno, ahí trabajo con el genograma. Ajá, Ajá. Entendiendo que podemos ser dobles de alguien, ¿sí? ajá, Es que estamos tendiendo, repitiendo una experiencia o rechazando el dinero por experiencias que tuvo nuestra familia, nuestro árbol genealógico. Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay una chica que en septiembre es cuando más la pasa en cuestiones de dinero. Pero cada septiembre es donde requiere más dinero. ok, Cuando empezamos a ajá, trabajar el genograma, nos vamos, pues, por ejemplo, a fechas relevantes, ¿no? En este ujú, caso, en septiembre, que era cuando más mal le iba, yo le decía, bueno, a ver, ¿qué eventos importantes hay en ujú, septiembre? Ah, pues es ujú, cumpleaños de mis hijas, de mi papá, etcétera, etcétera. Ok, ajá, perfecto. ¿Algún deceso? No, 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 no. Perfecto, nosotros seguimos indagando con los otros meses, ¿no? Para ajá, ver, inevitablemente sale la información en la sesión. Porque entonces resulta, me dice, a ver, espérame, mi abuelo falleció en septiembre, en un septiembre, pero mi abuelo tenía mucho dinero, ¿no? Y tenía villas y tenía autobuses, etcétera. Y cuando fallece empieza a haber un tema de herencia. Entonces, su papá rechaza la herencia porque él no quería pelear con sus hermanos. ok, Entonces, ¿qué ajá, pasa con mi consultante? Rechaza el dinero en septiembre, claro, ¿no? claro, sí, sí, Es sí, eso, nada sí. más indagar un poquitito, ¿no? Si Ujú, es que estamos repitiendo. Ahora, es súper importante entender que de verdad, es súper importante cómo vibramos. Ajá. Porque el estar, no, no se trata de atraer el dinero pensando siempre en el dinero. Se trata, ¿no?, de conectar con el universo, de sentirte merecedor y de sí, no cuestionar de dónde va a llegar ese dinero, exacto. ¿no? Ni una cantidad Sí, fija, porque también ahí estás limitando. limitando. Porque Exacto. normalmente cuando conectas con el dinero, conectas desde la carencia porque estás conectando con todo aquello que tienes pendiente por pagar, lo que te hace falta. Ujú. Sí, desde la necesidad o desde el vacío. Sí, y volvemos al tema, somos antenitas, ¿no? Que emitimos esa frecuencia y evidentemente también recibimos de acuerdo a esa resonancia de esa frecuencia que estamos emitiendo. Entonces hay que tener mucha conciencia de con qué frecuencia estamos vibrando, 100%. Y ¿cómo les dirías a las personas que nos escuchan cómo pueden reprogramar su mente, cómo pueden reprogramar esas memorias? Bueno, aquí un punto que trabajo es, debemos de entender nuestra personalidad, para empezar, porque dependiendo de nuestra personalidad es como vamos a actuar ante la vida. También debemos de tener en cuenta nuestro sistema de creencias. Cuando tú conectas con eso, ajá, sueltas. Sueltas y dices, ah, ok, es que no es que esté todo mal en mi vida. Ajá, hay un mayor entendimiento del por qué estoy replicando. Otro punto importante, necesitas observar tu diálogo, ajá, y de ahí reprogramarlo, reprogramar conceptos, ¿no? El sentido que tiene cada una de tus palabras que expresas, ¿no? Verbalmente
o que tienes constantemente en tu mente. Ajá, y entonces es una labor de estar cambiando y cambiando y cambiando esos pensamientos. Llega un momento en que esto se vuelve en automático y te cachas súper rápido, ¿eh? Ajá, entonces, para mí esos son los puntos que tenemos porque incluso en tu diálogo, ahí está todo lo que tienes que modificar. Sí, 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 sí. Yo es algo también que trabajo mucho porque esa narrativa que tenemos de nuestro día a día, híjole, es ¿cómo se dice la palabra? Eh, De estar repitiendo sí, estarte repitiendo lo mismo, o sea, esa narrativa es eh, ay, se me fue la palabra, pero es cómo nos limita a eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día, justo fue así algo bien evidente de una persona que trae un tema de salud importante y decía, es que ya sabes, y el síntoma, ¿no? Que está, dice, o sea, ¿en qué minuto es tuyo? ¿Por qué ya lo adoptaste? Porque como si fuera tu hijo. O sea, no, ese diálogo, esa narrativa que tenemos inconscientemente es bien importante porque nos limita y nos encasilla a eso y pues ya, así es, ¿no? Porque todo es energía y todo es frecuencia porque también es lo que te iba a preguntar ahorita de si las afirmaciones son súper positivas y estar como alineándonos con afirmaciones positivas, por supuesto que nos ayudan a reprogramar nuestra mente. Pero, ¿cómo les dirías tú que esas afirmaciones que nos decimos tengan ese poder para realmente hacer esa reprogramación? Ok, para mí es realmente conectar con eso que Mm, vamos a expresar, ya sea verbalmente o en la mente. Las afirmaciones son muy poderosas, pero ujú, desafortunadamente han perdido un poquito de peso. ¿Por qué? ujú, Porque no lo sientes. ujú. Ajá. Y yo le digo, mejor cuéntate una historia real. No es lo mismo Ah, que te levantes, ¿no? Y que lo primero que haces al abrir el ojo digas, soy abundancia, soy abundancia, soy abundancia, 30 veces, ¿no? A decir, ok, es un nuevo día, Laura, sé que traes unos temillas ahí de dinero, hay cuentas que pagar, pero acuérdate que estás aprendiendo a reprogramar el concepto, sentido, significado que tienes sobre el dinero. ¿No? Así que date la oportunidad, ¿no? De conectar con esa energía, dejando atrás, aprendiendo a dejar atrás, pues esa programación, esas memorias que tienes justo sobre el dinero, ¿no? Y entonces exacto, hasta sí. tu alma, hasta suspiras bien rico por decir, Sí. ah, ¿no? Porque yo le digo, Sí. puedes repetir 30 veces soy abundancia, y cuando vas y abres tu cartera para hacer el primer pago, sopas, te das cuenta de que no eres abundancia. Exacto. Y ahí justo eso que estás diciendo, digo, yo lo veo a través de las neurociencias, Exacto. la mente, la primer reacción que nos va a dar en ese minuto que abres la cartera es, ¿ves? Claro que no eres abundante, claro, y si no eres abundante es porque a lo mejor no te lo mereces, porque no estás haciendo lo necesario. Y ese diálogo interno y entonces, lejos de que la afirmación nos haya levantado el ánimo y vibrar mejor, activamos a nuestra mente para que nos validara el por qué no eres abundante, ¿no? Ay, sí, es un ciclo negativo en lugar de activar un ciclo positivo, Así ¿no? es. Y fíjate, Fabi, una cosa es la mente y otra cosa es nuestro cerebro. Ah, exacto. Ajá. Y si Ujú, trabajamos, o ujú, sea, ya estamos compartiéndoles cositas herramientas para trabajar con la mente. Pero ahí te va con ujú. el cerebro. O sea, imagínate que tienes 1400 oportunidades nuevas de programar las neuronas nuevas que estamos generando cada día.
hasta las de hace ratito, hace unos 10 minutos, porque ahorita tú y yo estamos bien positivas, ¿no? Ajá, de vamos con todo, ¿no? Pero todavía hace media hora, a lo mejor traíamos, programamos esas neuronas, con otra información no tan, tan Ajá. positiva, ¿no? Sí. Pero las que, ya con lo que estamos manejando, ya está haciendo una programación más positiva. Y eso nos Ajá. lleva a la neurogénesis, Fabi. Entonces se crea otra red neuronal más positiva. Entonces yo les digo, ¿no? Aprovecha esas oportunidades que nos da nuestro cerebro de generar una nueva programación, ajá, para que justamente todo sea de mayor contribución para tu vida. Y a tu Exacto. mente, diario síguela trabajando. Exacto. Sí, 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 100%. Por eso la importancia de estar presentes, ¿no? De estar conscientes en el momento presente. Y bueno, Milau, no, bueno, podríamos estar hablando 18 horas con estos temas que son súper, súper interesantes y obviamente con tu experiencia abordarlos y, bueno, dejarnos muchísimos, bullets. Pero te pediría en este momento que nos regales tres perlitas, tres bullets que para ti son importantes en cuanto a justamente cómo podemos reprogramar nuestras memorias o cómo dejarnos de identificar con esas memorias para hacerlo de una manera más positiva a nivel personal y más funcional sobre todo. ¿Qué nos dirías? Bueno, pues punto número uno sería conviértete en el mayor observador de tu vida. Ok, ajá. Cuando te conviertes en ese observador, rápido te vas a cachar y Mm, rápido vas a modificar. mm, Ajá. Dos, ujú, sé compasivo contigo, entendiendo que el 95% de tus experiencias no te pertenecen a ti, que es una réplica. Y ujú, conectando con esa frase, sé parte, pero aprende a estar aparte. mm, Ajá. Y número tres, observar nuestro diálogo, ese diálogo interior. ujú. Ajá. Escribe todas esas historias que hace la mente. Quizás hasta te va a beneficiar y las puedas vender después en un libro. Pero sácalo, que no se quede en ti, ¿no? Sí, 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 Ajá. Y sí, sí, entonces, sí. eso, porque el observar tu diálogo te va a ayudar también y te va a llevar a reprogramar ese sentido y concepto que tienes sobre tus experiencias. Sí, 100%. Ay, Milau, me encanta. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues hoy tienes, tienen cada uno de ustedes la oportunidad de preguntarse, ¿estoy viviendo desde esa programación del pasado o desde esta elección consciente que tengo hoy? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos el poder de reescribir nuestra historia. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio de El poder para crear en conciencia. Y bueno, si este episodio te resonó, compártelo con quien pueda beneficiarse de esta información. Síganos en nuestras redes que las vamos a dejar aquí, ¿verdad, Milau? Y bueno, únanse a nuestra comunidad para seguir explorando juntos estos temas para ahora sí que sumarle a este poder creador en conciencia que tenemos. Y bueno, muchas, muchas gracias, Milau. De verdad, un privilegio escucharte siempre y muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias Gracias. por la invitación. Gracias. Gracias, Milau. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.